en mis manos un libro escrito en forma de novela histórica cuyo nombre es La verdad más allá de mi tumba. Y con este libro pretendo revelar por primera vez las pruebas del complot del general Francisco de Paula Santander y Estados Unidos contra el libertador Simón Bolívar. Para comprender este complot, primero tenemos que remontarnos al año de 1783, época del Tratado de París, cuando el Imperio Británico reconoce la independencia de los 13 estados de Norteamérica. En primera instancia, leamos qué fue lo que dijo uno de los primeros padres de los Estados Unidos de Norteamérica, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson dice, con ocasión del Tratado de París: nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, había de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento, aquellos países de América del Sur se encuentran en las mejores manos, y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para arrebatárselos pedazo a pedazo. Luego, unos años después, el presidente John Adams, en el año de 1801, refiriéndose a los intereses de los Estados Unidos por invadir Nuevo México, dice lo siguiente: la gente de Kentucky siente la misma avidez de saqueo que dominó a los romanos en sus mejores tiempos. México centellea ante nuestros ojos. Lo único que esperamos es ser dueños del mundo. La guerra debe continuar, caballeros. Perú aún lucha por su libertad. Ecuador aún lucha por su libertad. Chile aún lucha por su libertad. A menos que la libertad y la justicia reinen en toda América, nuestro país no será más que una fortaleza sitiada. La guerra debe continuar. Y que conste, señores, que yo declaro esto en contra de mis propios sentimientos, porque sé que la guerra es el compendio de todas las maldades, pero también sé que la tiranía y la esclavitud son la causa fatal de todas las maldades y todas las guerras. En su famosa carta de Jamaica, le declara abiertamente la guerra a los Estados Unidos. En otros términos, le declara a los Estados Unidos que no está dispuesto a tolerar que ellos pretendan adueñarse de América del Sur, y que él está ahí para hacer de América del Sur un continente independiente. Cuando Bolívar plantea el derecho a la igualdad y la abolición de la esclavitud, vuelve y ataca otra vez los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, porque en Estados Unidos de Norteamérica seguía imperando la esclavitud. ¡Adelante! Ya el libertador sabía de los planes que tenían los Estados Unidos. Por esta razón, años antes, el 25 de julio de 1817, Bolívar se plantea un imposible, que fue el siguiente: si España obtenía armas y municiones que venían de los Estados Unidos pasando por el estrecho de Florida, la única manera de frenar esos barcos
es bloquear el paso naval que hay entre Florida y Cuba. Entonces en ese momento él se plantea invadir la Florida bajo el argumento de que Florida para ese momento estaba en poder de España. Y si era válido y legal tratar de liberar cualquier nación que estuviera en manos de España, si era igual hacerlo en Venezuela o en Nueva Granada, también era válido hacerlo en la República de la Florida. Y así lo hizo. Él le envía a Gregorio MacGregor con 150 hombres que sorprenden a los españoles en la isla Meliá, de ahí pasan a Fernandina y forman la República de Florida. Los Estados Unidos, ante esa osadía de un venezolano de haber venido de Guayana a constituir una república a las puertas de los Estados Unidos, inventan una modalidad de invasión que nació justamente en ese momento y que permaneció en la historia. Y es que James Monroe, que era el presidente de los Estados Unidos, utiliza su influencia para que un juzgado de Nueva York emita una orden de captura contra Gregorio MacGregor, acusándole de contrabandista. Many attempts have been made to resolve this crisis through diplomacy and negotiations. All were rejected by the dictator of Panama, General Manuel Noriega, an indicted drug trafficker. Y con esta orden de captura, para ello eso es un pase que les permitía invadir la Florida en busca de Gregorio MacGregor, y así lo hicieron. Andrew Jackson se presenta con un comando militar, evidentemente sobrepasó en capacidad militar a la fuerza de Bolívar, toman la Florida, pero borran todo este incidente de la historia. ¿Y cómo lo borran? Muy sencillo. Inventan una transacción comercial por $4 millones, donde Estados Unidos le compra a España la Florida por $4 millones. La zona del canal es territorio soberano estadounidense, al igual que Alaska y los estados creados por la compra de Luisiana. Lo compramos y el general Torrijos debe entender que nos vamos a quedar con él. Fíjate que Bolívar fue un hombre tan sagaz que él fue capaz de vislumbrar la necesidad de constituir una fuerza continental militar para frenar la vorágine de los imperios, no solamente los Estados Unidos, también en ese momento jugaba un papel importante todavía España y la Santa Alianza, que se estaba constituyendo como una fuerza que quería recuperar los territorios que habían sucumbido a toda esta gente emancipadora. Entonces Bolívar se plantea la necesidad de crear en Panamá un congreso, que no solamente era un congreso cultural, un congreso que tenía una agenda de crear una flota de 200 barcos, un ejército de más de 20.000 hombres y que estuviesen dispuestos a defender cualquier nación que iba a ser presa de cualquier invasión extranjera. El presidente de los Estados Unidos para ese momento era nada más y nada menos que Andrew Jackson, quien tuvo que haberse hecho la siguiente pregunta: si Bolívar, sin un ejército constituido, luego de haber perdido 2 repúblicas, fue capaz de irse de la Guayana a la Florida, ¿qué no sería capaz de hacer Bolívar ahora, siendo presidente de la Gran Colombia y con un ejército de 2.000 hombres? ¿Qué medidas toman Estados Unidos por su parte y qué medida toma Francisco de Paula Santander como líder conspirador en Bogotá con sus aliados? A partir del año de 1827 es cuando realmente cobra forma la consigna de acabar, de matar a Bolívar. Hay que decirlo así, de matar al libertador Simón Bolívar. Primero, el gobierno de los Estados Unidos nombra 2 espías, en 2 sitios estratégicos: Lima, que era donde se estaba gestando todo ese movimiento militar para poder desmembrar la Gran Colombia. Entonces, en Lima
reitero, nombran a William Tudor. Y en Bogotá, Washington nombra como ministro plenipotenciario a William Henry Harrison con órdenes específicas, no de hacer un manejo diplomático o político, sino de ver cómo desde Lima y desde Bogotá, en alianza con Santander y la Sociedad Filológica, acababan con Simón Bolívar y con la Gran Colombia. Cuando Bolívar regresa a Venezuela en el año 1827, resulta que Santander se dedica a escribir en periódicos en contra de Bolívar, asusando a la Cosiata, asusando la separación, y apenas Bolívar llega a Bogotá en julio de 1827, lo primero que hace es eliminar la vicepresidencia para salir del Paso de Santander. Eso es lo que da paso al Congreso de Ocaña, y luego, meses después, ocurre el atentado la noche septembrina, donde todos sabemos que Santander fue pieza clave en ese atentado, que extrañamente le salvaron la vida, lo repatriaron a Holanda, pero resulta que para el momento en que Bolívar se encuentra en Santa Marta en 1830 y que la historia dice que estaba agonizando, casualmente Santander se encontraba en los Estados Unidos. ¿Y qué fue la Cosiata? La Cosiata nace en el año de 1826, cuando Bolívar se prepara justamente para constituir el Congreso de Panamá con todos los hierros, y en ese momento en que él está preparando todo lo que tiene que ver con una fuerza militar defensora de 200 barcos y 20.000 hombres para defender América, 3 meses siguientes resulta que en Venezuela estalla la Cosiata, que fue una institución de hombres de mucha influencia dentro de la aristocracia venezolana, que propusieron o propiciaron lo que es la separación de Colombia. Gracias a Páez nos dividieron la patria, porque la gran patria de Bolívar era Colombia, que la integrábamos desde las riberas del Caribe hasta la laguna del Titicaca. Esa era la gran nación de Colombia. Y el mundo no es todo lo que cree. Algunos lo miran derecho, pero otros ni siquiera ven.